Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Altiz, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 950,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre. Damos la bienvenida a nuestro compañero periodista Henry Núñez. Henry, bienvenido. ¿Cómo estás, querido hermano y amigo? Buenas noches, Charlie. Como ha dicho, hoy es miércoles. Aquí estamos en Agenda Libre por la plataforma más moderna, más importante ahora mismo en la actualidad de República Dominicana, Tora TV, que se transmite por el canal 69 de Claro, 28 de Aster y por supuesto a través de las plataformas digitales en streaming por YouTube las 24 horas del día. Es decir, ahora mismo estamos en vivo, pero al concluir también quienes quieran seguirnos viendo o quien se perdió el programa puede conectar, entrar a YouTube y puede vernos. No, incluso a José que nos envíe por favor el link de esta transmisión para compartirla con muchos amigos televidentes que en estos momentos están por las calles de Santo Domingo, no han llegado a sus hogares y por tal razón siguen este programa a través del link de la Tora TV. Estamos en la plataforma de YouTube de Tora TV, una plataforma súper poderosa, pero también estamos en televisión nacional. Así es. Este es un programa en televisión nacional broadcasting que te cubre todo el país y mucho más allá. Mira, Henry, hay un tema que me llama poderosamente la atención por lo sensible que puede ser en cuanto a la confianza que los dominicanos debemos tener en el sistema financiero nacional, básicamente en lo concerniente a los bancos comerciales. El dominicano hace tiempo que dejó de guardar dinero debajo del colchón. Ya tenemos una educación financiera, una educación bancaria, y los dominicanos ya muchas veces, en su gran mayoría, cobran salarios, los que son empleados públicos o privados, mediante el sistema de transferencia bancaria. Tú vas a trabajar al Estado, te crean una cuenta bancaria y por eso es que tú recibes tu dinero. Lo mismo ocurre en muchas empresas del sector privado porque eso agiliza, eso le permite a las empresas dinamizar sus departamentos contables al momento de pagar los salarios. Lo propio ocurre cuando usted va a un taller de mecánica a reparar su vehículo o usted ofrece algún tipo de servicio, como forma de facilitarle a los consumidores, a sus clientes. Muchas veces usted dice, bueno, dame la transferencia. Cuando te hacen la transferencia, la gente no corre riesgo de andar con dinero en efectivo, no tienes que andar con la tarjeta de crédito. Muchas veces tú haces los pagos hasta con tu aparato celular. Pero bueno, esta introducción es porque es importantísima la confianza de los consumidores en el sector bancario. Y por qué no decirlo, la gente quiere conocer los niveles de seguridad de cada banco comercial donde tú depositas tus sueños, tus esperanzas y tus ahorros. Hace cerca de 2 o 3 semanas hay una institución bancaria que ha sido estafada con más de 200 millones de pesos. Una estafa en la que participaron empleados de esa institución bancaria. Quiero decir que esto no es nuevo, esto ocurre con mucha regularidad, que muchos bancos comerciales posiblemente tengan sus sistemas antifraude vulnerables. En otros casos, los empleados que trabajan en estas instituciones bancarias se logran vincular a redes de estafadores y por esta razón, pues muchos bancos sufren este tipo de estafa. En las últimas semanas se ha comentado mucho el caso del Banco BHD. Por favor, José, está publicada la noticia en el diario digital dominicano.com. ¿Por qué hacemos el comentario? ¿Por qué publicamos la noticia en el diario digital dominicano.com? ¿Y por qué la comentamos aquí? Porque es una responsabilidad que le asiste a los medios de comunicación dar las informaciones. Vemos cómo el Ministerio Público ha manejado con cierto hermetismo lo concerniente a los fraudes que afectan a los bancos comerciales. Y en este caso, por favor, el fraude con el que ha sido defraudado
el banco BHD con 200 millones de pesos. Muy pocos medios, Henry, se han atrevido a publicar el nombre de la institución bancaria. Nosotros, como dirigimos el diario digital dominicano.com, damos la información. Como estamos en un canal abiertamente democrático, a todos los sectores políticos y sociales, y como forma de que los consumidores conozcan lo que pasa en los bancos, nos hemos tomado la libertad de publicarlo, tanto en el diario digital dominicano.com como en este programa Agenda Libre. Debo decir que yo mantengo muy buenas relaciones con los bancos comerciales, incluso con el banco BHD. He tenido préstamos hipotecarios del BHD, como lo he tenido del Banco Popular, del Banco de Reservas. He tenido tarjetas de crédito también del banco BHD. No es ninguna animadversión contra el banco BHD. Es sencillamente que los consumidores tienen derecho a la información. Y yo lamento profundamente que la superintendencia de bancos, las informaciones que tienen que ver con estafas bancarias, las secuestra, no las da a conocer. La actual superintendencia de bancos, porque el antiguo director, el antiguo superintendente de bancos, Luis Armando Asunción, nunca fue capaz de ocultar un fraude bancario. Recordamos los casos que estallaron de fraude bancario, que la superintendencia de bancos, bajo la gestión de Luis Armando Asunción Álvarez, en los gobiernos de Danilo Medina, pues fue abierta y daba la información a tiempo para que la gente sepa cuáles son los niveles de vulnerabilidad de tal o cual banco comercial. De modo que yo veo con preocupación que tanto la superintendencia de bancos como el Ministerio Público quieran mantener un velo de misterio con relación a este desfalco de 200 millones de pesos en el banco BHD. No es nada en contra del banco, pero la gente tiene derecho tiene que saber en qué banco mi dinero está seguro. La gente tiene que saber cuando una institución bancaria ha hecho acuerdos y negocios y ha facilitado miles de millones de pesos en préstamos a proyectos inmobiliarios que al final fracasan. Yo creo que los bancos comerciales deben trabajar con mucha pulcritud, con mucha transparencia, porque los consumidores, los usuarios de los bancos comerciales tienen derecho a recibir ese tipo de información y no puede ni debe la superintendencia de bancos, mucho menos el Ministerio Público tiene un caso en sus manos de desfalco a una institución bancaria, pues secuestrar la información que el pueblo debe saber. Así es, hermano Charlie. Mira, el día de hoy estaba fijada la audiencia para conocer en el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional a 9 de los 10 acusados, pero ya fue arrestado el 10º. Estamos hablando de Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, si no me equivoco en los nombres y apellidos, quien era el cabecilla y ex empleado de esta entidad bancaria, el Banco BHD, fue quien... Sí, está publicada en el Diario Digital Dominicano. Por pues adelante, José. Vamos. Está publicada en el Diario Digital Dominicano. Vamos a ver. Ministerio Público somete a la justicia red que estafó al BHD con 200 millones de pesos. Dice, el Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva contra el cabecilla de la estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó al BHD con un monto ascendente a más de 200 millones de pesos. La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción solicitada en contra de Jeffrey Leonardo Cepeda Núñez, ex empleado de la entidad financiera afectada, fue fijada por la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de abril a las 9 de la mañana. Cepeda Núñez fue arrestado con orden judicial la tarde del lunes, luego de que se entregara ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Con este nuevo imputado suman 10 los sometidos a la justicia hasta el momento por su vinculación al caso la pasada semana. Ahí luego detalla los nombres de los otros 9 implicados. Habla de que la Procuradora de Corte, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, reiteró que confía en que el sistema de justicia impondrá 12 meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron. Durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo la pasada semana, fueron arrestadas 6 personas por estar involucradas en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera. Posteriormente fueron arrestados otros 3 y este lunes se ejecutó la
otra orden de arresto. El grupo es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado, así como por delitos de alta tecnología y lavado de activos. La magistrada Tavares Gil encabeza el equipo litigante que representa el Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo. De manera que el próximo viernes 22 ya se estará conociendo esta medida de coerción que está solicitando el Ministerio Público de prisión preventiva por 12 meses. El señor Jeffrey Leonardo era el que trabajaba en la entidad bancaria y entonces conformó toda una red con los otros 9, una red de estafa, y que según el Ministerio Público, las pruebas que tienen, que son bastante sólidas, se pudieron obtener mediante allanamiento que realizaron a estos implicados, y ahí se encontraron desde relojes Rolex hasta vehículos de alta gama, fíjese usted. Lo que yo critico, Henry, es que el Ministerio Público envía las informaciones. Esa noticia me la envió el Ministerio Público, pero en ningún momento mencionan el banco. Entonces el Ministerio Público hace una labor a medias tratando de proteger identidades. Así lo hace también, no solamente en este caso con el Banco BHD, lo hace también muchas veces con otro tipo de sometimientos a la justicia. Mira, también vemos con regularidad en los medios de comunicación y notas de prensa de la Fiscalía, de la Procuraduría, que dicen que apresan red vinculada a fraude inmobiliario. Ponen los nombres de los vinculados, pero no colocan el nombre de la empresa inmobiliaria que ha engañado a 10, 15, 1.200 o 1.500 compradores de buena fe. Creo que el Ministerio Público debe actuar con franqueza, con transparencia y no proteger, en este caso, delincuentes. No, porque el banco en este caso no tiene la culpa. De hecho, se determinó que había una irregularidad mediante auditorías internas que realiza el banco. Y al hacer estas auditorías, empezaron a investigar y de acuerdo a los rastros que siguieron, dieron con que esta persona que ya no trabajaba en el banco estaba involucrado. Pero hay que decir el nombre de la institución bancaria. Sí, claro. Hay que decirlo, eso es comunicación, eso es responsabilidad de un Ministerio Público que no puede estar ocultando datos, porque entonces eso genera suspicacia por parte de la gente que dice, bueno, pero ¿por qué Jenny Berenice en esas notas no identifica las empresas? Bueno, pero busquémosle el lado positivo, a lo mejor para no crear tal vez desesperación en los ahorrantes de ese banco, en la población, angustia, sospechas, inseguridad ante esta entidad bancaria, probablemente. Bueno, yo soy partidario de Henry Núñez de que el Ministerio Público no puede ocultar información. Ocurre también con los casos de narcotráfico, cuando, por ejemplo, el puerto multimodal Punta Caucedo, el puerto por el que se transporta la mayor cantidad de drogas, toneladas y toneladas. En los medios de comunicación reciben la nota de prensa de la DNCD, del Ministerio Público, que fue incautado un cargamento de 1.000 toneladas de cocaína. Que por cierto, no sé. Y nunca ponen a quién estaba consignado el cargamento. Nada más ponen los nombres de la cantidad de drogas incautadas, pero aquí estaba. ¿Cuál fue el barco que lo trajo? Primero, el barco que transportó esa droga. ¿Qué compañía es dueña de ese barco? Y en segundo lugar, ¿a quién estaba consignado ese cargamento? Que por cierto, no se ha vuelto a tratar el tema de los encapuchados que salieron encañonando a un chofer de camión en el puerto multimodal Caucedo. Sí, que lo bajaron del camión. Que lo bajaron del camión, no se ha vuelto a tratar eso se ha quedado así, porque este es el país de las maravillas. Aquí se trata un tema 2 días y ya la gente se olvida de eso. Mira, el puerto multimodal Caucedo es un puerto que pertenece al sector privado y ocurren muchas cosas que la DNCD, que el gobierno, que el Estado, que los organismos que tienen que tener un control y supervisión se hacen de la vista gorda, de forma expresa. Hay muchas cosas que ocurren, uno no se da cuenta, porque es ese tipo de inversión, no podemos tener puertos privados sin la supervisión profunda de la DNCD, de la policía, de la misma, la Dirección de Aduanas, impuestos internos. Que precisamente fue la propia DNCD la que dio la noticia de que ocupó ese cargamento de drogas y que vio los encapuchados saliendo.
Pero entonces la DNCD tiene una responsabilidad social con el país de darle seguimiento a esto y seguir Claro. informando a la ciudadanía. Eso es lo que hacemos los medios de comunicación, exigimos esa transparencia. La DNCD no puede limitarse a decir que incautaron un cargamento de 1.000 toneladas de cocaína. ¿Y los dueños de esa droga? ¿Y los dueños? Deben decir qué barco trajo ese cargamento. Claro, ¿a nombre de quién estaba? ¿Cuál es la compañía que propietaria de ese barco? ¿Quién colocó el cargamento en Colombia y lo envió a República Dominicana? Sí. ¿Y a quién estaba condicionada esa carga? Claro, porque alguien firmó esa salida. Lógico, pero entonces todo se mantiene en una nebulosa. En los puertos, no digo que sean puertos multimodal Punta Caucedo, tienen por norma de una forma u otra vincularse a asuntos de contrabando. No digo que ocurra en multimodal Punta Caucedo, pero genera suspicacia que ese es el puerto a través del cual llegan grandes cargamentos de cocaína de Venezuela, de Colombia, de toda Sudamérica, y tal parece que los controles nunca logran ser efectivos, porque constantemente, toda la semana, hay grandes cargamentos de cocaína incautados en el puerto multimodal Punta Caucedo. Y no solo en ese puerto. Además, primero hay que decir que ese puerto, al igual que todos los demás, están regulados por la Autoridad Portuaria Dominicana. Entonces, si hay regulación, la autoridad portuaria debe tomar las medidas correspondientes para evitar que todo esto ocurra. Pero también hay que decir que para nadie es un secreto, porque todo el que ha traído un vehículo de Estados Unidos o de donde sea, de fuera del país, cuando va a recibir un vehículo en cualquiera de los puertos, sobre todo también el que está en Jaina, ubicado en Jaina, casi siempre el vehículo que registra en el documento todo lo que trae, al llegar a ese puerto de Jaina, cuando usted lo retira, algo le falta. O le falta la goma de respuesta. O el radio. O le falta el radio. La batería. O le falta una pantalla, una computadora. O le falta hasta el gato le falta. Entonces es una rastrería que al paso de los tiempos, aparentemente nadie va a tomar la decisión de parar con esto. Mira, mi hija menor, Alaini, que es médico, recién graduada, pues bueno, está allí en el proceso de especialidad, importó una jipeta en muy buenas condiciones, casi nueva, y cuando yo la acompañé a buscar la jipeta al puerto aquí en Santo Domingo, Puerto Sanssouci, la jipeta con el guía que no se mueve, duro. Entonces se le robaron en el puerto los sensores, unos sensores que traen la parte delantera, y se los robaron en el puerto Sanssouci. Eso ocurre constantemente. Le estoy hablando. Tener un vehículo importado por cuenta propia es como jugar una quiniela, es un riesgo. Muchas veces el vehículo, la persona que lo adquiere en los Estados Unidos está en buenas condiciones, Sí. pero llega aquí y en los puertos lo destartalan, lo desmantelan. Y eso que hay seguridad en los puertos no debe ocurrir, pero también son redes de delincuenciales que operan dentro de los puertos. y que siguen trabajando ahí. Y eso tiene que muchos siguen años trabajando ahí. ocurriendo. Y no se ha podido parar esa situación. Pasa un gobierno, viene otro gobierno y siguen las mismas denuncias y nadie parece que tiene interés de parar este tema. Así es, así es. Bueno, hay otros temas interesantes. Henry, Sí. adelante. Mire, pues vamos a darle la noticia al país, a los que nos sintonizan ahora, en caso de que no se hayan enterado, que el día de hoy fue aprobado hace apenas unas horas, pocas horas, dos préstamos más en la Cámara de Diputados, uno por 400 millones, otro por 200 millones, y aparentemente yo aquí soy de los que me pregunto si ciertamente los préstamos, creo que no, me adelanto a decir eso, si los préstamos ciertamente se utilizan en lo que se justifica al momento de ser sometidos en el Congreso Nacional, porque en esta ocasión esos 600 millones están siendo justificados para Punta Cana, Bávaro y para el cambio climático. Imagínese usted, 600 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y de verdad van a ser usados para eso o será que necesitan dinero para seguir subsidiando el tema de los combustibles, que la situación va a venir difícil? Porque fíjese que en tan solo un mes, poco más, poco menos de un mes, ya vamos cerca de 39 pesos del aumento de combustibles y lo que falta todavía. Entonces, aquí yo me imagino que en una hora y media, hay que decir que fue en una hora y media aprobado esa cantidad de dinero, 600 millones de pesos, y son préstamos que se toman por largo tiempo, diferente por ejemplo a la colocación de bonos, que cuando se toman préstamos para colocar bonos, el tiempo es más corto, 5 o 7 años, pero que a diferencia
de los bonos, perdón, a diferencia de, de esos otros préstamos a los que hacemos referencia, los bonos inmediatamente se colocan en el mercado y empiezan a liquidar. En este caso, para proyectos de acueductos turísticos, como se mencionaba en el Congreso, que serán utilizados este préstamo de 400 millones, el primero, por el INAPA, para acueductos turísticos que conjuntamente con el Ministerio de Turismo en toda la zona de Bávaro y Punta Cana serán instalados. Es una labor importante que tienen por delante los honorables legisladores que han votado por esta aprobación de este préstamo, para que fiscalicen a ver si ciertamente serán utilizados en esto que ellos han motivado, estos acueductos turísticos. De manera que hay 600 millones de pesos más en las costillas y el país se sigue endeudando. Yo todavía sigo esperando que las obras que se hablaban que iban a ser utilizados, el dinero que no fue un préstamo como tal, pero el asunto con Aerodón, que se le concedió 30 años más a Aerodón por un monto, no recuerdo ahora cuál fue el monto exactamente, pero se mencionó una serie de obras que se iban a realizar de manera específica, entre ellas el monorriel de la ciudad de Santo Domingo. Y el monorriel tiene bastante tiempo ya licitándose y todavía no hemos visto el primer Picasso. Sí hemos visto los avances en otras obras que nada han tenido que ver, de las que fueron mencionadas, con la concesión a las personas de Aerodón. Mira, yo no estoy en contra de los préstamos, porque el país necesita recursos económicos para desarrollarse, recursos que no los produce. Yo recuerdo que solamente en los gobiernos de Joaquín Balaguer fue el único presidente que pudo pues hacer grandes inversiones, presas hidroeléctricas, avenidas, proyectos habitacionales, sin tomar un peso prestado. Así pero es. Joaquín Balaguer manejaba este país como un pequeño colmado donde él tenía los numeritos constantemente. Pero bueno, el problema de los préstamos es cuando se toman préstamos millonarios y no se invierten. Hay que invertirlo en obras de desarrollo, porque esto dinamiza la economía. Cuando tú construyes una presa hidroeléctrica, cuando tú construyes un proyecto habitacional grande, bien construido, que la clase media y media alta se interese, eso dinamiza el sector empresarial, dinamiza el movimiento bancario, dinamiza las ferreterías, incluso dinamiza el empleo, pero aparte del empleo dinamiza todo el entorno de una importante obra en construcción, hasta los obreros, hasta las fritureras se ubican en la zona. Lo malo es cuando tú tomas 500 millones de dólares prestados para proyectos y nunca se ejecutan. ¿Por qué? Porque ese dinero se devalúa. Muchas veces esos préstamos que ha tomado, que ha aprobado la Cámara de Diputados y el Senado, ese dinero está en el Banco Central, ocioso, sin encontrar en qué invertirlo. Cuando deciden invertirlo ya se ha devaluado, porque si cogemos un préstamo para hacer 5 puentes y cada puente se gasta en esos 5 puentes importantes 5 mil millones de dólares. Si agarramos el dinero y no comenzamos cuanto antes de la construcción de los puentes, lo metemos en el banco y después que esté en el Banco Central, comenzamos el proceso de licitación de los puentes. Ahí se pasan 2 y 3 años y el dinero se devalúa y hay que pagar intereses. Entonces ese es el problema de los grandes préstamos que se están tomando. Lo toman para tenerlo guardado y eso entonces empobrece la arcas del Estado, porque aumenta la deuda externa, pero aumenta de esa misma manera la necesidad de ir pagando los intereses. Y sí, eso es un problema serio para toda pequeña economía como la nuestra. Sí, pero también hay que ser coherentes, porque en el presupuesto, cada año en el presupuesto general del Estado hay un 1.5% que está destinado para desastres naturales. Entonces, ¿cómo usted viene a motivarme de estos 600 millones de pesos, 200 millones de que para cambio climático? Si ya de por sí está destinado el 1.5% del presupuesto aprobado para este año, para cuando vengan estos desastres naturales, sobre todo en temporada ciclónica. Entonces, hay que ser coherente, porque ya ese dinero está ahí.
entonces usted lo está tomando para otra cosa. Lo mejor es la transparencia. Y si no, entonces deben los legisladores fiscalizar, porque ellos son, esa es una de las funciones de ellos, fiscalizar, representar y legislar. Entonces deben jugar su rol de fiscalizadores también, sobre todo cuando son ellos los que aprueban. Es como que tú vayas y aproveche una feria de vehículos, un proyecto inmobiliario, y tú coges un préstamo al banco de 5 millones de pesos para comprar una jipeta o para comprar un buen solar o un apartamento, y después tienes los 5 millones, que el banco te desembolsa los 5 millones, porque tú eres un buen cliente, tú metes los 5 millones de pesos en el banco y comienzas entonces a buscar el apartamento o no hacer la transacción de inmediato. Tú estás pagando intereses de 5 millones de pesos. Y el dinero guardado. Y no solamente eso, está pagando los intereses de los 5 millones de pesos, pero es probable que si usted espera 2 años, 3 años, el apartamento que te costaba 5 millones ya te cuesta 6. Así Entonces es. hay doble pérdida. Entonces usted aplica como una simple matemática hogareña y el gobierno hace eso es lo que está practicando. Cogen dinero prestado, no se invierte y al final pagamos intereses. El objetivo para el cual se coge el préstamo, si era un proyecto de una hidroeléctrica, del tipo que sea, pasan 3 años, entonces el valor de construir de la inversión aumenta. Se pierde desde el punto de vista de los intereses que hay que pagar y se pierde también porque eso que usted iba a adquirir ha aumentado el precio. Es un problema serio. Así es, hermano Charlie. Pero mire, hermano Charlie, en otro orden, Sí, hoy fue aprobado también en primera lectura en la Cámara de Diputados, por fin, la reforma al Código Laboral. Y ya los empresarios inmediatamente se hicieron sentir con un comunicado de que la reforma, porque recuérdense que debe ser aprobado en 2 lecturas, ya ellos se están poniendo adelante antes de que vaya a segunda lectura y sea aprobado, antes de volver entonces la pieza nuevamente al Senado de la República, quienes ya no pueden hacerle más modificaciones. Entonces, como sea aprobado en la Cámara de Diputados, se enviará de nuevo al Senado para que sea aprobado. Entonces ya el CONEP, respaldado por otro grupo de empresas, ya ha dado la voz de alarma, diciendo que podrá aumentar, que esta reforma laboral podrá aumentar los costos y poner en juego la empleomanía. Lo que sí me gusta es que no se ha tocado la cesantía, debe ser por esto que los empresarios les ha dolido y han salido a la luz pública inmediatamente haciéndose sentir, pero la cesantía se mantiene intacta, no se ha tocado. Otro de los aspectos nuevos que trae esta reforma laboral es que si vuelve otra pandemia o un estado de excepción por cualquier razón, aquellos que no tengan teletrabajo no se les va a pagar. Mira, a propósito de los temas de derecho, de justicia, para mañana está programado un paro nacional por parte de la Asociación de Jueces y Juezas de República Dominicana. ¿No pudo el Consejo del Poder Judicial parar eso? El Estado debió tratar, el gobierno, el sector justicia, debió tratar de una forma u otra de buscar la forma de negociar y que este paro del sector justicia no se concretizara porque es delicado. La justicia nuestra adolece del problema de que hace muchos años hay un gran estancamiento de casos judiciales, que un caso judicial que debe durar 1 año, 2 años, dura 5 años, entonces eso encarece la justicia y el Estado gasta mucho dinero en estos casos judiciales que se enchivan, por decirlo así, en buen dominicano. Ahí está la información publicada, por favor, José. Qué mal se va a despedir Luis Henry Molina. ¿Cómo dices? Qué mal se va a despedir el presidente de la Suprema Corte. Sí, ha sido una gestión muy deficiente, muy deficiente. La nota está publicada, por favor, en el diario digital dominicano.com y sobre este caso de que los jueces ratifican la convocatoria a un paro nacional. Crisis en el sistema de justicia. Jueces reiteran llamado a paro nacional. Tal parece que las autoridades judiciales del gobierno no tuvieron la inteligencia, la capacidad de... no, del gobierno no. Pues acuérdense que son 3 poderes del Estado. El Poder Judicial es totalmente independiente del Poder Ejecutivo. De hecho, intervino hoy en un evento que había en el Palacio el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y decía que el presidente Abinader no debe meterse en eso.
Sí, no debe meterse, pero debe propiciar el Estado, aunque no sea Luis Abinader, debe propiciar las relaciones armoniosas entre el sistema judicial y los jueces, porque son patas de una misma mesa. Entonces, yo creo que hay que buscarle una solución. Los jueces exigen una serie de reivindicaciones. Salario, pero déjame decirte que los jueces ganan salario por encima de 200,000 y 300,000 pesos. Sí, pero trabajan mucho los jueces. Sí, pero un salario y tienen una gran responsabilidad. No es un salario bajito en República Dominicana. Tienen 300,000 pesos de salario, tienen cada cierto tiempo exoneraciones, tienen un seguro premium de salud que les permite incluso hasta recibir atenciones fuera de la República Dominicana. Yo creo que se puede llegar a negociaciones, pero no argumentar que están recibiendo salarios de miseria. Aquí nadie gana mucho dinero. ¿Cuánto gana un periodista que trabaja en un departamento de comunicación de una empresa privada o del sector público? 80,000 pesos mensuales. Bueno, un periodista, pero un empleado de tercera o cuarta categoría o de segunda en el gobierno gana esos 300,000 pesos. Bueno, el asunto es que aquí nadie gana mucho dinero. ¿Cuánto gana un médico especialista nombrado en el Estado? 30,000, 80,000 pesos mensuales. ¿Cuánto gana un maestro? 50,000 pesos. 50, 60,000 pesos mensuales. ¿Cuánto gana un periodista? Esos periodistas amigos de nosotros, no los que dirigen comunicación. El que dirige comunicación tiene un salario de 150, 200,000 pesos. El que es empleado como periodista. Un periodista, lo que está en relaciones públicas con prensa, pesos. 60, 70,000 pesos mensuales. Entonces, no es que los jueces se están muriendo de hambre. No es que se están muriendo de hambre, quieren más dinero. Pero aquí nadie gana mucho dinero. Y ninguno de esos que usted mencionó tiene beneficios, porque no solo los jueces, también ya hemos criticado que lo tienen los legisladores, como esas exoneraciones que usted ha mencionado, los seguros médicos internacionales, cobertura de escolaridad para los hijos. ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado, ¿cuánto cobra en sueldo bruto? 350,000 pesos. 350, pero ¿cuánto recibe en sus manos? Porque le descuentan un dinero. 200 y pico, 275,000 pesos. Que reciban 250,000 pesos. No es un salario bajito. Los jueces ganan 200 y 300,000 pesos. Entonces, yo creo que hay que buscar relaciones armoniosas, pero no es que los jueces se estén muriendo de hambre y que me excusen las amigas y amigos que yo tengo que son jueces. Lo que pasa, Charlie, es que en los últimos años han tenido más trabajo que nunca los jueces, porque la cantidad de demandas que han llegado, por aquí mismo hemos hablado de muchísimas demandas, el gobierno dominicano por nada lo demandan aquí, porque es que también los asesores en materia de justicia, lo hemos dicho, el presidente Abinader, parece que lo asesoran mal, el propio Milton Ray Guevara, que ya tiene más de un año fuera del Tribunal Constitucional, antes de su salida en el 2023, indicó que cerca de 100 sentencias eran desacatadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, todas esas sentencias ya que el Tribunal Constitucional le da una decisión definitiva, que es inapelable, que no se puede recurrir, porque el gobierno no la acata y se vive metiendo en situaciones que luego hay que volver nuevamente a los tribunales para entonces solicitarle embargo de cuentas a las instituciones, demandar en responsabilidad patrimonial a los funcionarios, y cada día más tienen casos los jueces. No quiero defenderlo, pero es que el cargado... No, usted puede defenderlo porque usted es abogado, usted puede asumir la defensa de los jueces. Bueno, de hecho, el Colegio de Abogados está a favor de lo que reclaman los jueces. Pero ese Colegio de Abogados está desacreditado, ese Colegio de Abogados no tiene cabeza. Después de las últimas elecciones que se hicieron, nuestro amigo Trajano Potentini ha resultado ser un cero a la izquierda. No, usted no puede decir gremial. Eso. Trajano Potentini ni siquiera le están dando los recursos para poder trabajar. Es que él no se siente, parece que el presidente del Colegio de Abogados en circuito cerrado. Pero escúcheme, lo que pasa es que... Es mi amigo. Lo que pasa es que Trajano, no, pero con amigos como usted no se necesitan enemigos. Lo que pasa es que Trajano Potentini ni siquiera ha podido asumir bien sus funciones, porque luego del lío aquel que el Tribunal Superior Electoral, sin tener nada que ver con eso, quiso meterse y declarar a la otra persona como ganador, ahí ha habido un tranque que ni siquiera años después ha podido recibir Trajano Potentini. El asunto es que el Colegio de Abogados de República Dominicana es una institución natimuerta en estos momentos. Se requiere sangre nueva en el Colegio de Abogados. Pero ¿y cómo va a funcionar? Si el candidato... Pues vamos a cerrar esa vaina entonces. No, pero que usted no me está entendiendo. No es porque Trajano no quiera, es que lo tienen de manos atadas. No tiene recursos para poder actuar. Es que actuar. Él no puede. Pero el Colegio de Abogados recibe millones y millones de pesos de recursos, de los impuestos que cobra el Estado, de los sellos que los abogados tienen que comprar para los actos, las demás. Hay un dinero y cada año el Estado le entrega al Colegio de Abogados de República Dominicana
millones y millones de pesos. ¿Qué hacen con eso? ¿Pero quién lo está recibiendo ese dinero? El colegio de abogados. Pero lo que pasa es que Trajano todavía no puede ni siquiera manejar las cuentas del colegio de abogados. Hay un tranque ahí, hermano. No hay problema. El asunto es, para tomar el tema original, sí, porque el problema no es Trajano Vidal Potentini, que deberá ser tema de otro comentario, y lo que está ocurriendo en el colegio de abogados debe ser tema de un comentario. Sí, claro. Tratarlo con responsabilidad de ese tema. Si los jueces argumentan cúmulo de trabajo, siempre habrá muchos casos enchivados, muchos casos archivados. Entonces lo que deben ellos reclamar es, como hay cúmulo de trabajo, por favor que nombren nuevos jueces, de modo que la carga del trabajo sea repartida entre muchas personas, porque las quejas de los jueces es que hay lugares donde había, por ejemplo, municipios, que había, por ejemplo, un juez de paz, y los retiran y no ponen otros. Sin embargo, tienen que ir a las provincias cabeceras, que nombren nuevos jueces para que los que estén un poquito más flojos. Lo que pasa, Charlie, es que cuando los jueces ven que en el Poder Judicial, cuando doña Miriam, a los fiscales se le aumentó, y al asumir Jenny Berenice hace apenas unos meses, que fue en el mes de agosto y todavía no ha cumplido el año, y volvió y le hizo otro aumento a los fiscales, y los fiscales ya han superado el salario de quienes deciden, de quienes fallan y hablan por sentencias. Oye, ¿y el Poder Judicial tiene cuántos años? Creo que en toda la gestión de Luis Henry Molina no han recibido un aumento los jueces. Es cierto, es cierto. Bueno, entonces, yo entiendo que hay que exigir aumento salarial para los médicos que ganan 70, 80 mil pesos, médicos especialistas, que duran 4 años para hacerse médico y 4 años más para hacerse especialista. Los periodistas que duran 4 años en la universidad y ganan 70, 80 mil pesos. Los maestros ganan 60 mil pesos. Los maestros le aumentan casi todos los años. ¿Pero cuánto gana un maestro? Bueno, 60 mil pesos. Un juez gana 4 veces lo que gana un maestro. Bueno, esos jueces son unos abusadores. Bueno, pero el cúmulo de trabajo no es el mismo. No haga yuso los jueces. No es el mismo, no es lo mismo. Un juez que incluso el juez que dicta sentencia a criminales, usted va a decir que puede compararse un maestro con un juez cuando el juez anda en un peligro público. Aquí todos andamos en un peligro público, esta inseguridad. ¿Y qué hay? Bueno, con la inseguridad ciudadana. Aquí todos andamos en peligro Pero público. ya yo le iba a preguntar qué es lo que usted ha hecho que anda en un peligro público. Mira, el asunto es que los jueces hablan por sentencia. Si tú quieres hablar con un juez, no te recibe. Le dice que quiero hablar con los jueces, a menos que sea Alejandro Vargas, que es mi amigo. Yo sí quiero conversar con Alejandro Vargas, pero el pueblo común y corriente no le ve la cara a un juez, nunca. Sí, no diga. No diga eso, claro que sí. Y aquí los jueces están acusados también de muchos jueces de hacer que son ricos. Aquí hay jueces que tienen villas y que son multimillonarios y no es con el salario que se hace rico, igual que fiscales que al poco tiempo de llegar a la fiscalía andan en jipetas super lujosas. ¿Pero por qué usted critica eso si hay muchísimos funcionarios? Solamente entre a los portales institucionales y busque las declaraciones juradas de la mayoría de funcionarios que han declarado villas y vehículos lujosos, como usted dice. Bueno, pero no es en base a salario. Cualquiera lo tiene. Entonces, eso pasa con los jueces y los fiscales que exhiben riqueza. Ay, si no en base al salario, entonces en base usted sabe cómo es. ¿Cómo? No, pero digo, yo no sé, dígame usted, porque como aquí, usted sabe, dígamelo. No soy yo el portador de la información de que tenemos una justicia en algunos casos corrompida que se vende. Usted sabe que eso es así. No, yo no sé. Yo tampoco. Yo no sé de eso. Vamos a la pausa. El que lo está diciendo es usted. Asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad.